República Dominicana ha vivido una de las tragedias más grandes de su historia, con la pérdida de más de 230 personas. Y nos hacemos preguntas. ¿Pudo ser evitado? ¿Quién es el culpable? Pero ¿te has hecho la pregunta de cómo afrontan los hijos de estos dominicanos la pérdida de sus padres? Para contestar esta pregunta, hemos invitado al psicólogo Sugel de la Cruz, quien es especialista en neuropsicología clínica. ¿Cómo te sientes, hermano mío? Muy bien, muy bien. Tranquilo. Y honrado de estar en este espacio. Qué bueno. Mira, para mí es un placer, de verdad, estar contigo, porque tú y yo nos conocemos de hace tiempo. Y ver cómo todo ha cambiado ya. Ya tú eres de hace tiempo ya un profesional de la salud mental, un psicólogo, y veo que has hecho muchas especialidades y me siento muy contento por ti. Sí. Realmente ha sido un camino interesante. Para mí nunca lo he visto como un camino difícil, sino interesante. Sí. Sugel, mira, me hago la pregunta, de esos primeros días, de esos niños que perdieron sus padres, en el caso que estamos hablando de Jesset, ¿cómo podemos afrontar esta situación con estos niños? Los primeros días podemos esperar en esos niños, y va a depender mucho también de la edad. Vamos a ver mucha incertidumbre, muchas inquietudes, cambios emocionales, donde están haciendo preguntas, porque toda su dinámica ha cambiado. Sí. Pero no saben ni cómo, ni por qué, ni quién provocó eso. Son de las cosas que crean un mundo más emocionalmente más difícil en la niñez, cuando pasa una tragedia. Ese shock para ese niño que perdió su papá, sin saber qué decir, no se lo creen, tiene que ser algo difícil. Sí, y en el caso de los niños, en las etapas del duelo, se da una etapa anterior, diferente a los adultos, porque los niños, hasta no tener la información de qué sucedió, lo que tienen es preguntas, y no existe el shock como pasa con nosotros. Primero pasa todo ese tramo de incertidumbre, que el niño no sabe lo que sucede, y luego es que viene esa primera parte que pasa, muchas veces pasa de inmediato en nosotros, pero en los niños, y dependiendo, como decía, la edad, niños pequeños que pueden pensar que sus padres están de vacaciones, sí, que están enfermos, pero que están en un centro de salud, pero que ni siquiera imaginarse que han pasado por una tragedia. Pero llegó el momento de ir al velorio, al entierro, ver su padre en una caja, sin poder moverse, sin él poder expresarle lo que él siente por ese niño. Ya ahí entra ese duelo. Es importante que el niño lo viva. Sí, es saludable, siempre y cuando, claro está, el cadáver esté en un estado que se pueda apreciar, que no sea eso un trauma mayor para los niños, pero previo a eso, prepararlos con informaciones claras y sinceras de lo que pasó. Los niños, partiendo ya hablamos de adolescencia, 10, 11, 12, 13, 14 años, 15 años, es importante ese proceso de informar de manera clara, sincera, cuidadosa también, con palabras llanas que los niños puedan entender. Sí. El proceso por el que sus padres pasaron, o su padre o madre pasó, para que esa etapa que inicia entonces de duelo, esa primera parte de ese impacto que recibe la información, luego ver entonces el cuerpo, ver a su padre o a su madre acostado ahí
hablarle y ver que no les responde es un proceso fuerte para los niños, pero es un proceso que se supera. Entonces, es importante que sí experimenten esa despedida. Sí. ¿Por qué? Porque en esa etapa de duelo hay, en ese momento, aún viendo el cuerpo, entra la etapa de la negación. Sí. De no aceptar que papá ya no está, que mamá no está. O en otros casos, que papá y mamá no están. ¿Qué más fuerte? Entonces, vienen todas las preguntas de por qué pasó. Queriendo entonces también crear o volver todo atrás para tener a su papá ahí, a su mamá, tener a sus padres ahí con él. Entonces, en ese proceso, recomendamos en los principales cuidadores, aparte de papá y mamá, muchas veces abuelos, abuelas, tías, tíos, mayor presencia y contención emocional en los niños. Mayor presencia para que se sientan apoyados. Pero, ¿qué deberíamos decirle al niño sobre lo que pasó? El niño vivió el duelo, pero no sabe qué fue lo que pasó. ¿Cómo nosotros? Porque nosotros estamos hablando del tema con relación a Jet Set, pero puede darse la situación de que sea por un problema de que usted tomó mucho alcohol y tuvo un accidente de tránsito. Un feminicidio. Un feminicidio. Que pasa a diario, lamentablemente, sí, pasa a diario. En Dominicana. A diario, sí, en República Dominicana, niños se quedan sin padres por ese tipo de cosas, por feminicidio, por alcohol, por accidente de tránsito, por problemas de salud. Pero ahí ya es diferente porque ya se está viviendo la vida del enfermo, ya la está viviendo el niño y puede despedirse. Es un proceso un poco distinto. Es un poco distinto. Pero el hecho de un accidente, que lo que pasó a Jet Set, que no te da el tiempo de despedirte, de decirte te quiero mucho, te amo, siempre estoy a tu lado, te quiero, todo lo que tú quieras decirle, que ya tú no lo pudiste hacer. Pero viene el familiar y que quiere decirle al niño lo que pasó, pero no sabe qué decirle. ¿Cómo puede un familiar abordar a ese niño con lo que pasó? Sí, es un momento muy difícil porque el adulto sabe lo que sucedió. Sí. El adulto sabe, no solo sabe lo que sucedió, también está viviendo esa pena, está viviendo esa tragedia. Entonces, quizás no encuentra las palabras para explicarle. Y de ahí es donde se ha mostrado más la necesidad del apoyo psicológico. Tenemos algo a nivel mundial que se llama primeros auxilios psicológicos. Muy bien. Que se empezó a trabajar en estados de guerra con militares, pero principalmente con familiares, porque esos militares le mataban a un compañero al lado y la preparación que tienen esos militares para seguir disparando. Pero ¿qué pasaba entonces con los familiares? Que esperaban a su familia, a su persona, a su hijo, padre, esposo, regresar con vida de esa guerra. Entonces, ahí surgió primeros auxilios psicológicos. Entonces, en esta específicamente, en el caso de Jet Set, un equipo amplio de psicólogos aquí en el país estuvieron al pendiente y en la disposición de ese apoyo. Porque decimos ahora aquí, de manera fría, relajada, que las personas deben hablarle con la verdad a los niños de manera llana, de manera clara. No es necesario usar tantos detalles del cómo fue. Puede empeorar dependiendo de la situación como pudo haber sido. Pero como estamos en un tiempo
donde las redes sociales todo se sabe, si nosotros le mentimos, ¿cómo ese niño se va a enfrentar a nosotros? Sí, porque decirle la verdad no necesariamente tenemos que decirle que el techo de esa discoteca le cayó encima. No es fácil. Sí explicarle que hubo un derrumbe donde fueron las personas, casi todas las personas que estaban ahí fueron afectadas. Unos tuvieron más posibilidades por donde estaban ubicados de tener menos lesión. Algunos salieron con vida, otros lamentablemente no. Pero si usted entiende que no está preparado, que no tiene esas palabras con las que pueda expresarle al niño lo que pasó, es importante buscar ayuda. Sí, exacto, eso es importante. Por eso ¿y qué tipo de ayuda? Psicología clínica infanto-juvenil. Es decir, tienen que ir a un psicólogo. Sí, especialistas en duelo. En mi caso yo tengo especialidad en primeros auxilios psicológicos. Es lo que se interviene en las primeras 72, 96 horas. Pero muchas veces nosotros como parientes, padre o madre, ese muchacho no tiene nada. Ese muchacho está bien. Es lo que se está haciendo, tú sabes, el fuerte. No quiere hablar, está de rebelde. Esas son las expresiones de nosotros como padres. Sí, porque hay un estigma con relación a la salud mental. Y entendemos, y muchas personas adultas dicen, eso se le pasa. Sí, eso se le pasa. Él se acostumbra. Y empiezan entonces también a suplir necesidades que el niño tiene emocionales con cosas materiales, que puede ser un error. Por lo que siempre motivamos a eso. Importante que en ese momento de expresar eso que acaba de pasar, podamos también validar sus emociones. Sí. Y validar sus emociones es entender, saber lo que el niño está experimentando en ese momento, porque usted le acaba de decir que su padre no está. Y el niño, por pequeño que sea, sabe que el padre no va a regresar. Entonces, ahí hay emociones que naturalmente hay un proceso, como se da el tema de la tristeza, un proceso neuropsicológico. El niño va a llorar y usted se va a sentir mal y va a tener la necesidad de llorar también. Y validar las emociones es también usted sentarse y llorar con el niño, abrazarlo, que el niño sienta que es un momento difícil, pero que tiene un apoyo. Y a veces nos hacemos daño también cuando ocultamos esas emociones que nosotros experimentamos como adultos también. Cuando nos hacemos fuertes, pero la fortaleza los niños la reciben no ocultando yo mis emociones, sino mostrándole al niño que también yo puedo ser fuerte aunque me duele. Y lo puedo expresar. Y está bien saber que no estoy bien. Entonces, eso en esa etapa eso es importantísimo, que se pueda dar ese proceso de validación emocional. Porque los niños en edad escolar, por ejemplo, en la escuela vemos cambios. Sí. Y eso se nota con facilidad. Y en el caso de como estás hablando de la escuela, el caso de que el niño sufra bullying escolar con relación a que ya tu papá no está, tú lo que eres un huérfano, tú eres lo otro, ese impacto de ese niño, ¿cómo podemos nosotros manejar el niño antes de llegar a la escuela y que si sufre eso, cómo pueda manejarse? Se trabaja de manera paralela en dos vías. Una, con la institución educativa y sus compañeros, y otra directamente con el niño.
fortaleciendo su autoestima. En la etapa de bullying, el bullying se da porque hay un niño que realiza, emite la conducta de bullying, y otra, el que, de acuerdo a su autoestima, le perjudica. Ahí están esas dos vías. Entonces, bien, se debe trabajar en la institución educativa, se debe llevar un proceso similar que llevan los familiares con el curso de ese niño. Imaginemos un niño en cuarto de primaria, con 9 años, una etapa donde empiezan a haber cambios significativos. Quinto de primaria, con 10 años, ya previo a entrar a bachillerato, que son etapas de muchos cambios. Entonces, ese ritual que se realiza en casa, igual podemos realizarlo también en el colegio, en la escuela, con el grado, con el grupo de ese niño o esa niña, donde puedan los niños expresar el apoyo que sienten hacia su compañero o compañera, pero también esa contención emocional de manera grupal, de manera social, esa empatía, porque ahora mismo en las redes sociales vemos muchas personas afectadas que no conocieron a ninguno de los que estaban ahí. Y hay un proceso que se da para eso, neuropsicológico también. Entonces, de esta manera podemos garantizar que el niño pueda recibir apoyo no solo en casa, sino también en la parte educativa, y prevenir que hay niños que van creciendo sin prudencia, que tienen necesidades también emocionales, probablemente otros niños que no tengan, que no vivan con su papá, con su mamá. Sí. Buscando quizás sanar eso que le está doliendo tanto. Pagarlo con otro. Sí, cometen conductas de bullying. Y no necesariamente tienen que ser niños malos. Okay. Tienen necesidades también que el centro educativo tiene que prestar atención. Es una manera como subsanar eso también. Una pregunta, Sugel. ¿Cómo puede afectar la pérdida de un padre al cambio del futuro del niño? Que ya perdió su padre. Él tenía un plan, pero cambió ya su forma de pensar, su conducta. Y eso le ha afectado, que quiere dejar la escuela, que ya es rebelde, lo que quiere estar en la calle con otro ambiente. Puede pasar. Los niños tienen un prototipo, un modelo a seguir, papá y mamá. Algunos se identifican con papá, otros se identifican con mamá. Y dicen, yo quiero ser médico, pero el papá es médico, o la mamá. O uno de los padres, o los padres lo van motivando a un área específica de crecimiento, pero cuando el papá ya no está, o la mamá, o ambos, ese proyecto no tiene sentido. Sí. No le encuentra sentido. Ya todo quedó ahí. Y entienden muchas veces que no... ¿Para qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué luchar? ¿Para qué seguir estudiando? Ahí viene la desmotivación escolar también. Las necesidades afectivas, en vez de buscar afecto de un familiar cercano o de la maestra, sus compañeros, procuran incluso buscar a alguien extraño. Sí. Buscando a papá, buscando a mamá. Buscando ese apoyo. Sí. Porque muchas veces la abuela ya es una persona muy mayor que tiene problemas de salud y tiene que atender, cuidar de un niño que ya no puede. Entonces es una carga que muchas veces para una abuela se le hace difícil. Entonces es importante, señores, que si sufrimos una pérdida,
esos niños visitan a un psicólogo. Sí, hay casos en que es manejable. ¿Es manejable? Hay casos en que es manejable. Tiene mucho que ver también un tema de resiliencia. Hay habilidades sociales que muchos niños adquieren desde pequeños. Pero en la mayoría de los casos se torna un poco difícil porque hay información que no conocemos. Hay un conocimiento que no tenemos. Nosotros ya a la edad que tenemos sabemos bien cuál es el proceso cuál es el ciclo de vida de una persona, y aún así duele. Sí. Mira otra cosa, Sugel, y excúsame que te interrumpa. Muchas veces nosotros siempre pensamos nosotros y que el otro no va a sufrir. Si vemos un accidente de una persona, no nos damos cuenta que esa persona tiene familiares y lo publicamos de una vez en las redes sociales. Y ese niño que ahora ve a sus padres en Facebook, en Instagram, en YouTube, muerto por un accidente, por lo que sea, con su rostro así, para toda la vida en unas redes sociales, puede afectarle y hacer un daño terrible, ¿verdad? Sí, al principio, cuando vamos a darle la noticia al niño, naturalmente no debe ser de golpe. Sí. Pero si llega un vecino llorando y las personas que están en casa saben que hubo una situación, pero no saben que la persona está muerta. Pero ese vecino llega llorando con voz alta, lamentándose del por qué su vecino murió. Pero los familiares aún no saben eso. No es igual a que llegue un familiar, un hijo, una hija el papá, la mamá del niño, se siente con ellos, le explique de manera sencilla qué pasó, el proceso por el que pasó. Te lo decía en el sentido de que nosotros no respetamos la integridad de esa persona que falleció y de una vez queremos publicarlo, sea como sea. Y tú decías de las redes sociales. Sí. Ahora mismo, lamentablemente, los niños tienen acceso a todo en las redes sociales. Y cómo publican fotos. Y cómo yo puedo enterarme de la muerte de un familiar. Pero no solo eso. La dignidad de esa persona. Sí, la dignidad. También. ¿Por qué con esta tragedia? Recuerdo en otra situación que pasó también. Tuvieron que buscar tumbadrones. Sí. Porque habían drones grabando el proceso. Y cuando encontraban, recuerdo cuando en Baní, un incendio, que hubo un edificio, pedían que por favor no grabaran, porque iban a sacar un cadáver. Entonces, aún la persona después de muerta tiene derecho a tratarse de manera digna. Y trataron y hicieron un gran esfuerzo en eso. Principalmente también porque algo que puede ayudar mucho a los niños es crear una memoria positiva. Positiva de su padre. Ahora, si grabamos esas imágenes, esa situación, personas que quedaron que no, lamentablemente no, su rostro no se conocía, si sus niños ven esas imágenes, es mucho más doloroso y es un recuerdo que probablemente no olviden. Es decir que una pérdida, y más así tan fuerte cuando alguien lo publica en Facebook, en Instagram, puede ser que tú no lo olvides y que te lleve toda la vida eso. No se olvida de ninguna manera, pero de esa forma es más traumática. Se registra un trauma mayor en el cerebro de esa persona. Entonces, por encima está la ausencia ya de ese padre, de esa madre. Entonces, por encima de eso está también la forma, que naturalmente puede afectar a incluso
el niño permanecer con pesadillas. Y no solamente necesitar un acompañamiento psicológico, posiblemente también psiquiátrico, donde ya la reestructuración cognitiva, desde el enfoque cognitivo-conductual en psicología, no funciona. Entonces, ahí hay que referir entonces a psiquiatría para una intervención. Muy bien. Sugel, en resumidas cuentas, ¿qué tú le recomiendas a los padres para manejar el duelo que está viviendo ese niño? Mantener las rutinas de los niños, dígase horas de sueño, actividades. No es que vamos a procurar que el niño esté ocupado cada instante de su vida, cada segundo de su vida. No es necesario. El momento de aburrimiento es importante, el momento de sentarnos y recordar todo lo positivo de sus padres, todos esos buenos momentos que pasaron. Todo eso es importante y ayuda mucho a manejar, más que superar, manejar el duelo, porque en los niños es muy difícil, es mucho más complejo por el tema del pensamiento lineal que tienen. Nosotros buscamos alternativas. El niño quiere a papá ahí y punto. Sí. No quiere explicaciones. No quiere rodeos. Quiere que su padre vuelva. No entiende cómo va a volver, pero él quiere que vuelva. No entiende que no, lamentablemente no va a volver, pero quiere que vuelva. Entonces, establecer o mantener y fortalecer estas rutinas ayuda a que los niños puedan desarrollar una especie de resiliencia, de descanso emocional también, de enfoque, porque poco a poco va comprendiendo que debe continuar, que es una de las etapas donde no hay un libro que nos diga cómo enseñarle al niño a seguir. Sí hay estrategias, esa es una. El incluirlos en los rituales de despedida es uno, es fundamental. Es fundamental. Hay casos en los que no está el cuerpo presente porque se ahogó. Podemos ver también el tema de los viajes en yola. Sí. Son tantas situaciones, pero fíjate cómo no se habla de cómo impactan los niños. Y el papá se fue en yola, ni llegó donde iba, ni regresó. Lo más seguro es que se haya quedado en el mar. Y no es muy difícil que encontremos el cadáver. No hay un cuerpo presente. Entonces, aquí hay que hacer un ritual con fotografías, recopilar videos de la persona, con canciones que lo identifiquen, por ejemplo, hacer un diario donde el niño pueda todos los días escribir algo que quiera decirle a su papá, a su mamá, escribir cómo se siente también, porque muchos niños van a tener dificultad para expresar lo que sienten, y más si en países como el nuestro, que no validamos emociones, que entendemos que el niño tiene que ser fuerte y que eso, que para superarlo hay que ser fuerte. Entonces, el diario de llevar un diario de emociones, cómo se sintió, qué emociones experimentó, con quién experimentó esas emociones, qué pasó antes, qué resultado tuvo con esas emociones. Eso es algo que es fácil de llevar en casa. Y el escribirle a sus seres queridos. Hay personas incluso que se interesan por ir a la iglesia, a orar. Todo eso conecta a
al niño o la niña con su ser querido que falleció, o sea, su papá o su mamá. Entonces, importantísimo esta etapa de despedida, porque esa etapa de despedida es la que va a ayudar a que tengamos entonces, en la etapa del duelo, que tengamos la etapa de la aceptación. Donde yo digo, bueno, se toma su tiempo, pero esta estrategia puede ayudar a que esa etapa de aceptación sea más saludable también. Llegue quizá más pronto. No tenemos que tener prisa. Ahora bien, si ya pasa un tiempo, bastante tiempo en la que el niño o la niña no se repone y vemos que en vez de avanzar va retrocediendo, donde hay un aislamiento mayor, hay agresividad, entonces debemos trabajar con especialistas en duelo, psicología clínica principalmente, psicólogos clínicos infantos-juveniles. Bueno, es sumamente interesante, sugiere el tema que hemos abordado, y es importante que nosotros como padres tengamos siempre pendiente que todas las acciones que nosotros hacemos afectan a nuestros hijos. Positivo o negativamente. Positivo o negativamente. Por eso tenemos que cuidarnos y cuidar siempre de la salud mental de nuestros hijos. Esto fue todo por este programa y nos vemos en otra ocasión. Lo que pasa RD.